Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Estamos gozosos de estar adorando, loando al Señor. Estamos en nuestro culto de domingo y vamos a traer un estudio sobre los testigos de Jehová en español o los testimonios de Jehová en portugués. Vamos a hablar un tema muy importante que es la resurrección de Cristo, con qué cuerpo resucitó Jesús. Pero antes de entrar ahí quiero enseñarle algunas cosas para que puedan conocer de quiénes estamos hablando. Esta foto que está aquí es el fundador, que fue el pastor Carlos Russell. Era cristiano, trabajaba en una iglesia evangélica, pero él empezó sus propios estudios y en el tiempo que él empezó se llamaban los estudiantes de la Biblia. Pero como en verdad ellos no son estudiantes de la Biblia, sino estudiantes de libros y revistas, cambiaron el nombre en una convención que tuvieron en Estados Unidos por testigos de Jehová. Después de su muerte vino otra persona que es el señor Rutherford, conocido como el juez, porque él trabajó en Missouri en unos juicios que hizo y él fue el juez representante allí, y él cambió todos los testigos de Jehová. En aquellos tiempos se pensaba que el pastor Russell era el esclavo fiel y discreto. Él quitó eso y dijo que era un grupo, un remanente, el que era el esclavo fiel y discreto. Es decir, los líderes que dirigen y escriben los libros y folletos de la organización. Esta organización ha tenido muchos cambios. El pastor Russell creía que las pirámides de Egipto revelaban el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y él creía mucho en las cosas de Egipto, en las pirámides, y en sus libros venían fotos de algunas cosas de las pirámides de Egipto. Todo esto fue eliminado por el segundo jefe de los testigos de Jehová, que fue Rutherford. Esta es la revista, la hoja de la revista cuando ellos empezaron. No sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí tienen el símbolo de los testigos de Jehová, que era una corona con una cruz. En aquellos tiempos creían que Cristo murió una cruz, pero Rutherford, el segundo jefe, cambió esta doctrina y dijo que Cristo murió en un palo, en un madero, no en una cruz. Ustedes pueden ver la diferencia, la cruz y el madero, pero de eso no vamos a hablar hoy, pero quería mostrarle para que tuvieran una idea de este grupo que estamos conversando. Aquí quiero mostrarle también su órgano oficial, su revista, la Atalaya, que es la revista donde ellos instruyen a su gente, folletos, y la otra revista que es la Despertar, donde los testigos de Jehová se guían no por la Biblia, sino por lo que esas revistas enseñan y dicen. Si hay una contradicción con la Biblia y la revista, ellos prefieren lo que dice la revista, porque le han enseñado que la revista fue escrita por los únicos que tienen el Espíritu Santo, a quien en una forma blasfemia le llaman fuerza altiva. Pero quiero decir que de cualquier iglesia, religión, organismo que se mueva, que crea en Dios, la Biblia tiene que ser la primera y el fundamento de la fe de los cristianos. Bueno, aquí tengo una hoja de una revista de los testigos de Jehová, donde ellos van a dar una explicación cómo creen que Cristo resucitó. Yo he escuchado muchas cosas sobre la resurrección de Cristo. Los ateos han dicho muchas cosas. Han dicho que Cristo no resucitó, sino que se robaron el cuerpo los discípulos. Otra idea es que Cristo le dio un paro de corazón y después volvió a vivir y se levantó de la tumba. Pero todo esto es solamente argumento, y hay un argumento fiel, un argumento firme que destruye este argumento, y es que miles y miles de cristianos de aquellos tiempos sacrificaron sus vidas, murieron, fueron matados, perseguidos hasta por el mismo apóstol Pablo, arrastrado por los pelos. ¿Y usted cree que se dejarían matar, se dejarían apedrar, se dejarían cortar la cabeza como fueron la mayoría de los apóstoles por una mentira? Claro que no. Dieron sus vidas por aquellos que ellos creyeron, aquellos que ellos acreditaron
de que la resurrección de Cristo fue cierta, fue verdadera. ¿Por qué Satanás tiene tanto afán? ¿Por qué Satanás tiene tanta lucha por negar la resurrección de Cristo? Porque Cristo en la resurrección lo derrotó. Lo derrotó en la cruz del Calvario y lo derrotó en su resurrección. Todos los líderes grandes, famosos de todas las religiones, no voy a nombrar ninguna, están muertos. Hay uno que tiene unos deditos guardados de él. Pero la única religión verdadera que cree en la resurrección y que creemos que Cristo resucitó, somos los cristianos. Pero Satanás por los siglos ha tratado de negar la resurrección de Cristo. Hace 100 años se levanta este señor Russell y empieza esta organización, y esta organización creía en la resurrección de Cristo hasta que hubo un acontecimiento que casi los obligó a modificar su creencia. Ellos empezaron a profetizar la venida de Cristo para varias ocasiones, para el 1918, en 1914, en 1925, y anterior a eso dieron más de 10 profecías que ninguna se cumplió. La última profecía fue en 1975, pero la que marcó el movimiento fue la del 1914, donde ellos enseñaron, y tengo prueba, que Cristo venía literal a la tierra a establecer su reino. Llegó 1914 y esto no pasó. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se idearon la idea y dijeron, Cristo sí vino, pero vino en espíritu. No vino con un cuerpo literal. Él vino en espíritu. Por eso nadie lo vio. Qué interesante. Nadie lo vio, pero lo vieron los testimonios o los testigos de Jehová. Ellos fueron los únicos que lo vieron en el 1914 cuando Él vino. Vamos a entrar ya directamente a la palabra de Dios. Yo quiero leer un pasaje antes de mirar los argumentos. Y vamos a mirar Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 del 14 al 18. Preste mucha atención a este escrito del apóstol Pablo. Primera de Corintios 15 del 14 al 18. Escuche lo que dice. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Escuchó bien? Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, porque estamos predicando un Cristo muerto. Y la fe también de nada sirve, porque estamos teniendo fe en un Dios muerto. Y peor que todo eso, en el verso 15, somos hallados falsos testigos de Dios. Aquí podíamos cambiar Dios y poner falsos testigos de Jehová, porque Jehová, el nombre de Dios Jehová, que ellos lo usan mucho, pues entonces aquí dice que si Cristo no resucitó seríamos falsos testigos de Jehová. Él resucitó, si Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hasta el 18, porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si Cristo no resucitó, los muertos no van a resucitar. Y ese es un punto que muchos predican los testigos, la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Escuchó bien, testigo de Jehová? Si Cristo no resucitó, ustedes están en sus pecados. Ustedes no son salvos, están perdidos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los testigos que ya han muerto, hasta los 144,000 se han perdido porque Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que entonces el texto nos dice que deberían de tener, si Cristo no resucitó, somos la gente más miserable porque la fe nuestra está basada en un hombre muerto. Pero nosotros creemos. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. Se levantó de los muertos. Ahora Satanás en su astucia dijo, yo no he podido
quitar de la mente de la gente que Cristo resucitó, pero voy a hacer un cambio. Voy a decir que sí resucitó, pero resucitó en espíritu y no en cuerpo. Mire, aquí está la revista que voy a leer un poquito y después voy a entrar en el estudio. Dice, ¿no prueba la Biblia claramente que Cristo murió una vez para siempre respecto al pecado, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu? Primera de Pedro 3:18. Los cristianos humanos que tienen cuerpo de carne y sangre no pueden vivir en el cielo. Mire, el primer argumento de los testigos de Jehová, y para apoyarse en este argumento usan Primera de Pedro 3:18. Ahora bien, ¿por qué es fácil a esta organización engañar a sus miembros? 80%, para ser misericordioso y no decir 90%, de los testigos de Jehová o de los testimonios de Jehová nunca han leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Lo triste de esto es que la mayoría de los cristianos evangélicos tampoco. En eso se parecen mucho. Y como si usted no lee el Nuevo Testamento, usted puede acreditar o creer en cualquier cosa que le digan. El testigo de Jehová en todos sus libros y revistas lo que hacen es eso: enseñar el texto a media. Lo sacan de contexto. ¿Qué significa sacarlo de contexto? Sacar un texto de una explicación completa para entonces explicar lo que ellos quieren. El texto no termina ahí, que Cristo fue muerto en la carne y vivificado en el espíritu. El texto continúa diciendo, porque vivificado en el espíritu, que lo que está diciendo es, hecho vivo en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados de los días de Noé. Pero el testigo, como no lee el Nuevo Testamento, no sabe que el capítulo está hablando de que Cristo, cuando murió y fue puesto en la tumba su cuerpo, no se quedó allí, porque Él entregó su espíritu. ¿Cuántos recuerdan que estando en la cruz dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu? Y allí aspiró, allí murió. Nadie entrega algo que no tiene. Cuando Él dijo entrego mi espíritu es porque Él sabía y sabe más que los testimonios de Jehová, más que los testigos, que Él tenía un espíritu dentro de Él. Entonces pusieron su cuerpo en la tumba, su espíritu fue y predicó a los espíritus de los días de Noé. Por favor, mi amigo testigo, amigo hermano, lea ese texto para que vea que lo que estoy diciendo no es una mentira. Es decir, el primer texto que ellos usan para decir que Cristo es espíritu, ya lo eliminamos. Segunda parte. Entonces, ¿qué sucedió con el cuerpo carnal de Jesús? ¿Encontraron vacía la tumba sus discípulos? Sí, porque Dios quitó el cuerpo. Escuche bien lo que están diciendo los testigos de Jehová. Que los discípulos no encontraron el cuerpo porque Dios removió el cuerpo. Y el ejemplo que ellos van a dar, que es lo mismo que Dios hizo con Moisés. Sí, pero la Biblia dice que Dios movió el cuerpo de Moisés, pero no dice eso con el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que Él resucitó. ¿Qué es resucitar? Traer a la vida algo que estaba muerto. Si Jesús se convirtió en espíritu y Jehová guardó el cuerpo de Jesús, eso no fue una resurrección. Eso fue una metamorfosis, un cambio de cuerpo humano a un cuerpo espiritual. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El próximo argumento: el apóstol Tomás pudo meter la mano en el hueco que había en el costado de Jesús. No muestra que Jesús fue levantado entre los muertos con el mismo cuerpo que había sido clavado en el madero. No, sencillamente se materializó. Se vistió de un cuerpo carnal como lo habían hecho algunos de los ángeles. Mire a dónde llega la ficción, la película de ficción de los testigos. Jesús, cuando Tomás dijo que no creía, y Jesús le dijo a Tomás lo que yo le digo hoy a los testimonios de Jehová: no seas incrédulo, sé creyente, mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mi hueco para que vea que yo soy. Y Tomás no creía, tampoco los testigos creen. Entonces ellos dicen que Jesús se hizo un cuerpo simbólico como hicieron los ángeles. ¿Se acuerdan cuando los ángeles llegaron a Sodoma? Y con Abraham, ellos se materializaron, tomaron forma de personas y hasta comieron. Pero yo puedo asegurarte que eso no pasó con Jesús y lo vamos a ver en la Biblia.
Aunque Jesús apareció ante Tomás en un cuerpo semejante al cuerpo en que él dio muerte, también se presentó en cuerpos diferentes a personas, a sus seguidores. Por eso María Magdalena al principio pensó que Jesús era un jardinero. En ocasión los discípulos no lo reconocieron. El principio de estos casos fue la aparición personal de él, lo que sirvió para identificarlo. Si alguna palabra o acción de ellos reconocían. Vuelven a transversar la Biblia diciendo, recuerden que las mujeres no lo conocieron. ¿Se acuerdan de esa parte? No lo conocieron. Pensaron que él era el jardinero. ¿Por qué pasó esto? Es que los testigos de Jehová tienen razón, o los testimonios de Jehová, que Jesús tenía un cuerpo materializado, y ahora vamos a entrar en lo peor. No, lo que pasó es que recuérdense que cuando Jesús lo bajaron de la cruz, estaba destrozado. Lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, le dieron de latigazo, le dieron de galletazo, le dieron de puño, sus ojos estaban negros, su rostro estaba herido, su cuerpo estaba destruido por el látigo. Pero ahora el Jesús que aparece es un Jesús resucitado, es un Jesús glorificado. En la mente de los discípulos era aquel Jesús que destruido, molido, porque dice la Biblia, y ahí se cumplió, molido fue por nuestros pecados y el castigo de su paz vino sobre todos nosotros. Amén. Por eso es que ellos no lo conocieron, y vamos a ver algo que él lo permitió con un propósito, porque él quería tratar con sus discípulos. Ellos nunca entendieron la muerte, nunca entendieron la crucifixión, no aceptaban que Jesús muriera. Dice, 40 días después de su resurrección, Jesús apareció en cuerpo carnal, es decir, ya no era en un cuerpo como los ángeles, ahora era un cuerpo de carne, a sus discípulos. Hechos 1:3. Entonces partió hacia el cielo y algunos quizás preguntaron, ¿no dijeron los ángeles allí presentes a los apóstoles que Cristo vendría de la misma manera que lo habían contemplado ir al cielo? Dijeron, pero no, escuche bien, no significa eso que Cristo va a venir con su cuerpo glorificado. Significa que va a venir de la misma manera. Los ángeles dijeron, él va a venir como le ven ir, de esa misma manera le van a ver venir. Pero ahí los testigos tienen un problema. Porque para verlo venir, había que verlo venir con su cuerpo. Y como él vino en el 14 y nadie lo vio, entonces tienen que inventarse que Cristo vino en cuerpo de espíritu. Y ahí, si seguimos leyendo, dice, ¿y qué pasó con el cuerpo de Jesús? Porque Dios lo sacó de la tumba, es decir, Dios robó el cuerpo de la tumba para que los discípulos creyeran. El testigo de Jehová es tan necio que hace a Dios un mentiroso. Porque si de verdad es Dios el Padre movió el cuerpo de Jesús, no le hubiera dicho a los discípulos. Jesús podía haberle dicho, yo soy, pero estoy en mi cuerpo glorificado, yo soy un espíritu. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy, este es mi cuerpo, mete tu mano, toca aquí para que veas que yo soy. Vamos entonces a mirar por un instante los testigos, no de Jehová, los testigos visibles, los que vieron. En el libro de Mateo 28 del 1 al 10, los ángeles informan a las mujeres lo que aconteció con el cuerpo de Jesús. Los guardias, ¿qué dijeron los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? Al que vive. Oiga, ¿quién sabrá más? ¿Los ángeles o los testimonios de Jehová? Los ángeles. Los ángeles tenían que decir, ¿por qué están buscando el cuerpo? Jehová lo movió, Jehová lo guardó. Y Russell enseñaba que Jehová lo guardó en una caja de cristal para exhibirlo en el milenio. Ahora hay un cambio, ahora es que lo convirtió en gases. Ficción, no está en la Biblia, no aparece en ninguna parte de los evangelios. En Marcos 16, del 1 al 8, registra que los ángeles fueron testigos de la resurrección de Cristo. En Lucas 24, del 1 al 9, el ángel habla a los que visitaron la tumba de que Cristo había resucitado. Y Juan 21 registra la resurrección
de Cristo. Es decir, los 4 escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno dijo que Cristo resucitó en espíritu. Todos dijeron que Cristo resucitó con su cuerpo glorificado. Recuerda una cosa, que nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Eso está en el libro de Efesios. Cristo resucitó. Vamos a mirar ahora un par de versículos. No sé si ustedes pueden buscarlo, pero si no, usted que está oyendo y viendo esto, usted lo puede mirar mejor, porque no nos va a dar tiempo. Usted puede buscarlo en su casa. Y el primer texto que usted va a buscar es Marcos 10:45. Apúntelo ahí, Marcos 10:45. Y Juan capítulo 2, del 19 al 21. El primer argumento aquí de los testigos de Jehová es este. Escuchen. Jesús no pudo resucitar con su cuerpo porque Él tomaría el rescate de nuevo. Escuche bien esto. Jesús no pudo resucitar con su cuerpo porque tomaría el rescate de nuevo. Acuérdense que Jesús dijo, pero escuche bien lo que dice la Biblia en esos textos. Yo pongo mi vida para volverla a tomar y nadie me la quita. Los testigos dicen que Él no podía volver a tomar su vida o su cuerpo porque tomaba el sacrificio. El sacrificio de Cristo fue la muerte. En la cruz o en el madero fue la muerte. Y Él mismo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién será que sabe más de esto? ¿Jesús o los testigos de Jehová? Jesús. Jesús está diciendo. Segundo argumento. Jesús era un espíritu porque Él pasó las paredes de la casa. Ustedes se acuerdan que estaban los discípulos reunidos y la Biblia especifica la puerta cerrada y Él entró, paz a vosotros, y les dijo, y conversó con ellos. Apunte Juan 20 del 19 al 20. Escuche el argumento. No podía ser su cuerpo porque Él pasó las paredes. Ay, mi amado amigo, testigo de Jehová. Su cuerpo era un cuerpo glorificado, sin límites, sin limitación. Pero te voy a dar un argumento que va a destruir tu argumento. En su cuerpo de carne, sin ser glorificado, caminó sobre el agua. Ni tu fundador Russell pudo caminar sobre el agua. Pero Jesús caminó. Para Él no hay nada imposible. Si con el cuerpo de carne caminó sobre las aguas, ¿qué no podría hacer con el cuerpo glorificado? Qué pena me da de que te estén engañando. El próximo argumento. Jesús estando en cuerpo de carne caminó. Eso fue lo que hablamos. Filipenses, apunte abajo, que Filipenses 3:20. Porque ese cuerpo no tiene limitaciones. El cuerpo glorificado no tiene limitaciones. Así va a ser, gócese que así va a ser nuestro cuerpo. Tercer argumento. Cuando resucitó, los discípulos no lo conocieron porque Él se apareció en espíritu para que ellos creyeran que Él era, tomó un cuerpo prestado. Y como prueba, citan Marcos 16:12. Escuche bien, Jesús tomó un cuerpo prestado. Oiga, qué negocio. En otras palabras, ¿qué están diciendo los testigos de Jehová? Jesús fue al cementerio y cogió el cuerpo de otra persona y lo usó para probarle a los discípulos que había resucitado. Oiga, le ganaron a Hollywood con la ficción. Ni los judíos, que son tan tremendos haciendo negocios, han conseguido un negocio de prestar cuerpo. Solo en la mente de una persona confundida sin el Espíritu de Dios se le puede imaginar esa idea de que Jesús tomó un cuerpo prestado, es decir, que tomó un cuerpo prestado de otro muerto. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Cuándo Jesús dijo, yo estoy con un cuerpo prestado? Todo el tiempo dijo, yo estoy con mi cuerpo. Esta es mi carne, este es mi cuerpo. Vamos a responder a ese argumento del cuerpo prestado. El texto dice que apareció en diferentes formas, mas esto no apoya la idea que cogió un cuerpo prestado para parecerse a ellos como creen los testigos.
Pues Lucas aclara esta confusión. Ese texto sí lo vamos a leer. Lucas 24, apúntelo ahí. Lucas 24 del 13 al 18. Lucas 24 del 13 al 18. Alabado Dios. Usted puede alabar a Dios. Amén. Lucas 24, del 13 al 18. Mire lo que dice el apóstol. Mas cuando hagas yo aquí puse el texto equivocado. Disculpen. Déjeme ver algo. Oh, ok. Perdón. Sí, yo puse el texto equivocado. El texto, yo se lo voy a dar ahora. El texto que Lucas está hablando, él lo especifica bien claro y dice que ellos no le conocieron porque sus ojos estaban vedados, sus ojos estaban como... ¿Cómo yo podría explicar esto? Dios, aún viéndolo, no lo conocían. Eso es lo que está diciendo Lucas. Ellos no lo conocían, aún habiéndolo. Lucas 24, 16. Leo. Sim. Lê. Sim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo em tanto caminho? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. O texto todo? Sí, léelo, sigue leyendo, porque vamos a ver que después dice... Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos. Hasta ahí. Jesús aparece en los que van de camino y ellos no le conocieron.
pero el texto especifica que sus ojos, en español dice, estaban vedados, que no lo podían ver, viéndolo no lo podían ver. Dios lo hizo, Dios fue el que hizo esto, no es que era un cuerpo prestado. Oiga, qué invento de los testigos de Jehová. Tomó es decir, que fue a abrir una tumba, sacó el cuerpo, y tenía que ser el cuerpo de alguien crucificado, porque tenía los huecos que él tenía en la mano, tenía el hueco del costado. Pero dice que no, sino que ellos no lo podían ver. Vamos a mirar de nuevo. Eso fue Lucas 24. Sí, 24. Ok, déjeme arreglar aquí que yo puse 24, 16. Yo puse 13, yo me equivoqué. Hay veces cuando uno está escribiendo... 16 a 31. 24, 16, ¿verdad? Sí. 16 a 31. Bueno, después yo lo arreglo. Vamos a mirar ahora Lucas 24, de 36 a 44. De 36, 24, de 36 a 34. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Oiga, ¿quién será el mentiroso? ¿Jesús o los testigos de Jehová? ¿Jesús o los testimonios de Jehová? Ellos están diciendo, él resucitó en espíritu, y los discípulos tuvieron la misma mente de los testigos de Jehová. Es un espíritu. Eso fue la reacción de ellos cuando lo vieron. Es un espíritu. Jesús tenía que haberle dicho: sí, yo soy un espíritu. Yo tomo un cuerpo prestado. Haber dado esa explicación de testigo de Jehová. Pero como él no era testigo de Jehová, él les dijo una palabra específica: ¿por qué estáis turbados? Pensar que Jesús resucitó en espíritu es estar turbado, es estar confundido. Mi amigo testigo, estás turbado, estás confundido, porque Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te dice hoy: ¿por qué estás turbado? Yo no soy un espíritu. Más claro que eso ni el agua. Jesús mismo contradiciendo que él no es un espíritu. Vamos a mirar ahora Lucas capítulo 20, 19. Alabado el nombre del Señor. 19. Del 19 al 20. Perdón, Juan, no Lucas. Juan 20, del 19 al 20. 16. Juan 20, del 19 al 20. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Puesto en medio, dijo: paz a vosotros. Cuando hubo dicho esto, mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo ¿a quién? Al Señor. Escuche bien, le mostró el costado y le mostró ¿qué? Las manos. ¿Cómo dice en portugués? Dice lo mismo. Le mostró. Oiga, ¿por qué Jesús mostró las manos y mostró el costado? Para que ellos no siguieran pensando que él era un espíritu. Jesús estaba interesado en que ellos entendieran quién era él. Vamos ahí mismo el 24. Juan 20, verso 24. Mire lo que dice el verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribí estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. He aquí también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales no se escribieron por una, pienso que ni aún en el mundo habrían libro para que se escribiese. Amén.
Todas estas cosas se escribieron por testimonio a nosotros, para que no seamos engañados por ningún grupo que venga a inventar que Jesús no resucitó, porque Él fue claro, Él sí resucitó. Los testigos pierden la bendición que dice el texto de Juan 20:29. ¿Qué dice el texto de Juan capítulo 20, verso 29? Dice así, escuche bien, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo no lo hemos visto, pero hemos creído que Él resucitó, que Él vive, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Los testigos son incrédulos, no creen. Son falsos testigos, lo leímos en 1 Corintios 15:15. Si no cree que resucitó, vana es vuestra fe, vana vuestra predicación. Jesús dijo, no soy un espíritu. ¿A quién creemos? A los falsos testigos de Jehová, como le llama Pablo en 1 Corintios 15. Recuérdese que en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, somos falsos testigos. Dice de Dios, pero como Dios para ellos es Jehová, entonces voy a arreglar el texto y le voy a poner falsos testigos de Jehová. Jesucristo es el testigo fiel. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 15, el testigo fiel. Hay dos testigos, los testigos falsos y el testigo verdadero. El testigo falso dice que Él no resucitó en carne y cuerpo, pero el testigo verdadero, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 15. Dice así la palabra del Señor. A sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra 7 estrellas salían y una espada aguda de 2 filos. Su rostro era semejante al sol cuando resplandece. Cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y estuvo muerto. Escuche bien, Jesús hablando a Juan. Yo soy el que estaba muerto y ahora vivo. Solo puede estar vivo alguien que estaba muerto si resucita. El que vivo y estuvo muerto, más es aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Escribe lo que has visto y lo que son y los que han de ser estas cosas. El misterio de las 7 estrellas. Jesús sigue explicando. El testigo fiel se le llama el que está vivo y no está muerto. Jesús reprochó a los discípulos. ¿Qué cosa es reprochar? Es regañar, es decir, ustedes están errados, ustedes están equivocados. Marcos 16:14, mire el reproche de Jesús a los discípulos. Marcos 16:14. Ya lo tienen. Espero que usted pueda leer en su casa estos textos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y reprochó su incredulidad, dureza de por corazón, porque no habían creído que él que le habían visto resucitado. Él reprochó. ¿Por qué lo reprochó? ¿Qué fue lo que ellos pensaron que Jesús era? Un espíritu. Y ahora él les reprocha su incredulidad porque no creyeron que lo vieron, no creyeron que habían resucitado. Esa es la misma condición de los testigos. Jesús dijo, Marcos 10:46, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Los testigos dicen que él puso su vida y no la puede tomar. Amigo testigo de Jehová, yo le creo más a la Biblia. Jesús dijo, yo la pongo y la tomo. Tu organización dice que no puede más. Hay muchos otros textos que podíamos ver. En todo el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:12. Mire, vamos a mirar ese. Los testigos dicen que Jesús es espíritu. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 1,
verso 12. Y me volví para ver el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice uno semejante? Tenía que decir ahí un espíritu. Si Juan hubiera sido testigo de Jehová, tenía que haber escrito, y vi un espíritu. Él dijo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante? Porque era un hombre, pero no era un hombre de carne. Era un cuerpo glorificado, glorioso. Pero Juan lo pudo ver allí. 14. Vamos a mirar esos textos para que usted vea que aún en todos los momentos que Jesús apareció con ese cuerpo y no con el espíritu, como dicen nuestros amigos testigos y Jehová. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Nuevamente, uno semejante al Hijo del Hombre, uno que es igualito a los hombres. ¿Por qué? Porque era un cuerpo glorificado. Oiga, hasta Daniel en el capítulo 7, verso 13, la revelación que tiene, él ve al Hijo del Hombre. Todos los textos de la Biblia, Mateo 24, 30, Mateo 26, 64, Cristo es resucitado con su cuerpo de gloria. Recuerde eso, es importante. Cristo resucitó. ¿Por qué es importante? Porque Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, vana es ¿qué cosa? Vuestra fe. Vana es vuestra predicación. Y estamos perdidos en delitos y pecados. Yo quiero invitar a todos los testigos de Jehová a venir a Cristo, a reconocer al Cristo que resucitó, que Él dijo, yo soy el mismo. Fíjese bien, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Él es el mismo, oiga, yo le llamo a eso la ensalada de los testigos de Jehová. Cuando estaba en el cielo era el arcángel Miguel. Cuando vino a la tierra era un hombre perfecto. Y cuando resucitó era un espíritu. 3 cosas diferentes. Pero Jesús dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú en esto? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en la palabra? Por favor, te pido un favor, mi amigo testigo. Pon la Biblia por encima de la interpretación de tu organización. Cristiano, pon la Biblia por encima de la interpretación del pastor y de la iglesia. Si aceptamos todo lo que el pastor nos enseña, si aceptamos, debemos de aceptar lo que nos dan, pero si está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, si viene hasta un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente, recházalo, sea anatema. Los testigos predican un evangelio diferente, un evangelio donde niegan la resurrección de Jesucristo. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad. Espero que usted haya entendido los puntos que hemos explicado. Y si usted no entendió, puede comunicarse con nosotros, puede escribirnos o puede llamarnos por teléfono. Mi nombre es William Permañez, estoy aquí para ayudarle, Pastor William Permañez. Y mi número de teléfono es el 850-673-9226. 673-9226. Comunícate conmigo si quieres analizar este punto. Dios te bendiga de una manera especial y seguiremos trayendo estas enseñanzas sobre diferentes temas de los testigos de Jehová y la fe cristiana. Dios te bendiga.